Pues muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos a mi canal de Twitch, después de un mes que tenía esto un poco parado, pero qué mejor manera que empezar el año 2022 con una invitada de excepción. Es para mí un auténtico placer tener en mi canal, y tenía muchas ganas de que pasase por mi programa, nada más y nada menos que Alejandra de la Fuente, periodista, autora de este libro ensayo, La España precaria, de lo que hoy vamos a hablar largo y tendido. Muchísimas gracias, Alejandra, por pasarte esta tarde por mi canal de Twitch. Muchas gracias por invitarme, Roberto. Bueno, hoy vamos a hablar de precariedad laboral, vamos a hablar de trabajo, vamos a hablar largo y tendido de este libro que has escrito, que a mí personalmente me ha parecido una auténtica maravilla y que creo que refleja perfectamente la situación de nuestro país en cuanto a precariedad laboral, y que no es nada nuevo, que viene desde muy lejos, pero como todas las entrevistas me gusta empezar un poco por el principio. ¿Por qué periodismo y por qué mierda jobs? ¿Por qué periodismo? Bueno, yo estaba estudiando música. De hecho me quería dedicar a la música, pero bueno, al final, por una serie de circunstancias, me gustaba mucho la música, me gustaba mucho el periodismo y me gustaba mucho la veterinaria. Y entonces al final, pues me dijeron mis padres, bueno, a ver, ¿qué quieres estudiar? Nosotros que queremos que estudie y tal, y podemos ayudarte a estudiar y tal. Y dije yo, venga, pues le di muchas vueltas y al final dije, venga, periodismo. Desde que era pequeña, siempre, pues mis padres, yo me despertaba cuando me llevaban al cole y estaba la radio puesta, entonces me gustaba. Y luego también me gustaba mucho escribir desde que era pequeña. Y al final, pues era la carrera que como me gustaban mucho las artes, me gustaba mucho la música, creía que el periodismo y la música podían estar como ligados, ¿no? Y al final pues opté por periodismo. ¿Y la otra pregunta que me has hecho ha sido? ¿Por qué mierda jobs? ¿Por qué este blog tan interesante, tan innovador, que se llama Mierda Jobs, en donde Pues, denuncias precisamente la precariedad de los trabajos en España? Pues porque yo me he tenido también que comer muchos trabajos muy precarios y hubo un momento en el que, bueno, yo estuve estudiando y trabajando a la vez. Entonces ya sabía desde que era muy jovencita lo que era pues la precariedad, pero bueno, cuando ya te plantas en los 21, 22, ya pues te pones ahí a intentarlo, empiezas a empalmar prácticas, yo empalmé tropecientas prácticas y ves que eso no avanza por ninguna parte y al final luego ves tu entorno, cada persona con sus circunstancias socioeconómicas y tal, pero todos con, digamos, un denominador común que da igual a dónde vayas, que lo que te van a ofrecer es pues un mierda jobs. Y entonces dije, pues ya está, pues vamos a intentar divulgar y a intentar sobre todo, al principio me lo planteé más como una denuncia, más que como una divulgación, o sea, era enfado puro. Y luego ya pues me lo tomé de otra forma y lo que intenté fue hacer divulgación y denuncia juntas. Al principio solo era denuncia, al principio solo era rabia. De hecho, hay una frase que en el prólogo que escribe Javier Ruiz, hay una frase que me gusta mucho, que dice eso de que la denuncia de Alejandra no es personal, sino que es una denuncia generacional, que esa frase me parece que define muy bien un poco el grito de protesta un poco que hay en el libro, ¿no? Claro, es lo que comentaba, es que al principio, o sea, es que al final, perdón, da igual a la persona que mires que la precariedad, a ver, obviamente como en todas las circunstancias hay excepciones en la vida, ¿no? Pero da igual a donde mires que la precariedad y obviamente se incrementa más entre las personas pues más humildes, de familias trabajadoras, que es que la precariedad es que está, o sea, es que es la huella de, de todas las personas jóvenes. Yo Claro. tengo todos mis amigos, gente que tiene menos de 30 años, todos ellos, bueno, y gente que más, o sea, y al final todos ellos, yo no conozco a nadie que cobre, o sea, un sueldo que digas, jope, pues puedo vivir bien, o sea, pero que puedo vivir desahogado. No te digo vivir como aquí como un rey, pero decir, puedo vivir desahogado, de decir, pues me puedo ir de vacaciones. Yo no conozco amigos míos que se puedan ir 2 semanas de vacaciones con la calma. Es que no los Yo conozco. tampoco. Porque no pueden ni pagar el alquiler. ¿Cómo se van a poder ir de vacaciones? Claro. No se plantean comprarse un piso. Entonces, al final, da igual a donde mires que la gente de nuestra edad y más mayor y más joven
que es lo que a mí me preocupa mucho, lo que estamos dejando y lo que estamos asumiendo para generaciones más jóvenes, está marcado de forma transversal por la precariedad. Porque es que además esto, yo muchas veces tengo la sensación cuando hablo con gente que parece que esto lo hemos descubierto ahora, ¿no? Pero que esto lleva ya existiendo en España desde hace mucho tiempo. Y tú hablas en el libro precisamente de los inicios, empiezas el libro precisamente hablando un poco de los comienzos, ¿no? Haces referencia de la crisis del 2008, que personalmente, creo que seguimos arrastrando, y hablas también de la reforma laboral, evidentemente, de M. Rajoy del 2012, que creo que es un poco ya Zapatero había hecho algo contra la clase trabajadora, pero el 2012 realmente es un poco el cisma, ¿no? Donde realmente y llevamos arrastrando esa década, ¿no? No sé qué te parece a ti esto. Absolutamente. Sí, sí, o sea, tuvimos una crisis que llevamos arrastrando muchos años y luego con una reforma que no veló por los intereses de los trabajadores o que no veló por los derechos, mejor dicho, que le echa intereses por los derechos de los trabajadores. Y claro, o sea, ellos en aquel momento venían a decir que iban a generar empleo, pero no, o sea, no hablaron, nunca entraron a la realidad del asunto, que era qué tipo de empleo estamos generando y qué tipo de empleo ya no solamente estamos generando, sino que estamos sembrando, que es muy importante, porque no es que tú generes un empleo precario puntual para salir, no sé qué, no, es que tú ya has plantado una semilla que luego la planta que va a salir de ahí, que es lo que está pasando durante todos estos años, viene de aquello. Entonces no es algo puntual. Tú has generado un modelo de relaciones laborales, un modelo laboral precario desde sus inicios. Y obviamente que lo estamos arrastrando. Hay un dato que, evidentemente, además se juntan dos generaciones también, ¿no? La gente del 2008 con esta nueva generación que se juntan ahí con una crisis terrible. Pero hay un dato que hablas en el libro. Yo muchas veces cuando hago referencia a lo que tiene que ver en lo que yo estoy trabajando, por ejemplo, que es el tema de las casas de apuestas y el daño que está haciendo en la clase trabajadora y sobre todo la gente joven, tú haces referencia a un dato en el libro que es el tema de los suicidios, que es un tema que pocas veces se trata y haces referencia a un dato de las asociaciones de antidesahucios y hay un dato que a mí personalmente me llamó mucho atención, negativamente evidentemente, y es que desde el año 2008 al 2015 nada más y nada menos que hay 13.300 suicidios debidos principalmente a los desahucios que hay en España, que esto tiene mucho que ver con el trabajo precario. Este tema que parece que siempre lo pasamos un poco como por encima, pero es un dato demoledor para cualquier democracia. Obviamente. O sea, que haya gente que, o sea, me refiero, la precariedad laboral está totalmente, o sea, y la salud mental van de la mano. O sea, sí, eso para empezar, van de la mano. Pero si es que encima tienes un sistema que ya no te protege los derechos más básicos, como es el derecho a la vivienda, estás dejando totalmente desprotegidas esas personas. Es decir, esas personas a las que les estás, porque las personas no dejan de pagar una vivienda porque sí, porque de repente un día se han levantado y han dicho que no voy a pagar. Ahí, o sea, me refiero, hay un proceso por el cual una persona deja de pagar una vivienda y al final una persona, y esto lo decía mucho la PA y yo he leído mucho sobre esto, al final dejas de pagar una vivienda porque no puedes dejar de pagar la comida, o sea, primero empiezas a dejar de pagar otro tipo de cosas, es que es normal, porque es que si no te mueres de hambre, o sea, es que no hay otra. Entonces, al final, estamos dejando, o sea, para empezar, esas personas dejan de pagar porque hay una situación socioeconómica, social y económica y política que están, que hace que, o sea, empujan a esas personas a que llegue eso. Y luego encima no hay digamos, unas manos por parte del Estado que sostengan a esas personas. O sea, porque si tú tienes a esas personas en esa situación de vulnerabilidad socioeconómica como estaban y como todavía hay mucha gente, y el Estado las sostiene, tienes una posibilidad de que esas personas remonten otra vez hacia arriba. Pero si tú lo que estás haciendo, además de que están en esa situación, es privarle ya de los derechos más básicos, como estamos hablando de que es el derecho a la vivienda, es que esas personas se ven sin nada. Sin nada. Yo he nacido en Carabanchel, un barrio súper humilde de Madrid. Nos escuchará gente de otras partes. Yo soy de Madrid, nací en Carabanchel. Yo vivo en Usera, que es un barrio totalmente colindante a Carabanchel. Y son barrios muy humildes. Sí. Y yo me acuerdo cuando era pequeña,
de que había gente, o sea, no se me olvidará jamás de una mujer al lado de mi casa, 2 calles más arriba, que se suicidó. Y se suicidó porque le quitaron la casa. Y yo era una chavalita jovencísima y yo decía, y yo fíjate, yo prácticamente no tenía conciencia de lo que era eso, ¿no? Pero yo decía, pero ¿cómo puede ser posible? Y eso, la culpa ha sido que no lo han sostenido, o sea, claro. no han sostenido a esa persona, la han abandonado. Sí, no, ha sido un Y la fracaso, precariedad. ha sido Y un ya, fracaso total del sistema. la limitación de derechos, eso es horroroso. Claro, es un fracaso total del sistema, como tú bien dices. Entonces, eso son datos que no hay que olvidar. Para empezar, porque no hay que olvidar porque ha pasado. Y lo que ha pasado y no se puede olvidar. Y para empezar, porque hay que aprender de los errores, en este caso, pues de un fracaso del Estado, para que no se vuelvan a repetir. Porque de verdad que si en algún momento esto se vuelve, o sea, si la historia es cíclica y en algún momento de la historia volvemos a estar en una situación así, tenemos que aprender para que no vuelva a haber ni una persona más que se tenga que suicidar, porque no ha habido un Estado que le ha protegido en su situación de vulnerabilidad más absoluta. Y eso siempre hay que decir esos datos y nunca hay que olvidarnos de que eso ha pasado, porque pasó. Hombre, como que hay más de 1 millón de desahucios desde aquel año hasta la fecha. Que a mí me parece un dato que se nos llena la boca muchas veces de los países bananeros, pero esto pasa en España, en la democracia plena. Sí, sí. Vamos a hablar de la reforma laboral de Rajoy, porque muchas veces la gente habla de la reforma laboral y no sabe exactamente. La reforma laboral del gobierno de M. Rajoy básicamente convirtió a los trabajadores en pobres. Háblanos un poco de qué significó y qué tuvo que ver y de qué manera fue tan negativa para la clase trabajadora la reforma laboral de M. Rajoy. Bueno, pues por varias cuestiones, pero así como más, digamos, o sea, las características más importantes y que más afectan, una de ellas es que redujo la indemnización por despido a una, o sea, y por despido procedente, ¿no? Entonces al final pasó de 45 días a 33 días por año trabajado. Entonces, que esto es una cosa que de hecho me parece que me quiero tener un momento porque va muy ligada y el otro día el secretario general de Comisiones Obreras hizo una reflexión que me pareció muy sana para compartir aquí, porque además también fomentó la contratación temporal, o sea, dejó a las empresas digamos, más libre albedrío para contratar de forma temporal. Sí, en 3,6 puntos porcentuales, que me hace una pasada. Entonces, claro, comentaba una cosa el otro día un sordo de ese tema que me parece muy importante, que decía, o sea, decía algo así como, al final se juntaban como dos cosas, o sea, se juntaban que las personas que, digamos, eran fijas, se les reducía la indemnización por despido, o sea, por una parte se las precarizaba y por otra parte teníamos que se fomentaba la contratación temporal. Entonces, cuando tú firmas contratos de 3 meses o de 6 meses o tal, es que ni siquiera ya te planteas cuántos días por año trabajado te corresponden. Entonces, claro, también te precariza muchísimo. Efectivamente. Luego, por otra parte, y creo que también para mí, bueno, se cargó, digamos, de alguna forma mucho la negociación colectiva, que es por el que los sindicatos, negocian, por ejemplo, los convenios sectoriales, etcétera, y primó, que esto también es muy importante, el convenio de empresa al convenio sectorial. Es decir, o sea, los convenios sectoriales normalmente suelen ser estatales o provinciales, de hecho hay unas desigualdades tremendas también entre los convenios sectoriales. Pero Por ejemplo, total. lo leía el otro día en Madrid, el de hostelería, que no me acuerdo cuánto estaba, pero creo que era en 14.000 y en Barcelona creo que estaba en 18.000, o sea, Sí, sí. y que dices, wow, o sea, ojalá que fuesen no todos los convenios. Claro. Y los redujo, o sea, y lo que primó fue el convenio de empresa. Que ahí pues también dejas muy desprotegido también a los trabajadores en cuanto a sus salarios y otras cuestiones, no solamente de su salario, porque muchas veces cuando hablamos de trabajo pues pensamos en el salario, pero no solamente está eso, sino que está pues la distribución de jornada y un largo etcétera. Entonces, pues creo que esas serían pues una de las cuestiones más importantes. Sobre todo que consigue una diezma, ¿no? En la clase trabajadora, porque tú hablas incluso de que 4 de cada 10 trabajadores son precarios. Esto es consecuencia directa de una reforma laboral que de laboral tiene muy poco.
Hay un tema que sí que hablas mucho en el libro, que es la sobrecualificación, que este es otro tema del que muy pocas veces se habla y es... háblanos de la sobrecualificación, porque es un tema que se habla muy poco, pero a mí me parece muy interesante y refleja muy bien una realidad que hay en España también. Pues sí, a ver, la definición, primero hablamos si quieres de la definición y luego ya pues desarrollamos un poco. La sobrecualificación básicamente es que tú te formas, tienes una formación y te cogen en un puesto que no implica ese nivel de formación. Entonces... que esto es una realidad que lo conocemos todos. Sí, además, bueno, creo que nos han enseñado, o sea, yo tengo la sensación, también la gente de mi entorno, la gente de mi edad, que bueno, nosotros como que nos hemos creado mucho en vamos a intentar formarnos lo máximo posible, a ver si así podemos salir de la precariedad, y lo intentamos, y lo intentamos, y lo intentamos. La gente que tiene o sea, que puede económicamente formarse, que esta es otra, porque luego hay mucha gente que no. Que eso da para otra, otra conversación enorme sobre las tasas y todas estas cosas, pero bueno. Y al final te encuentras con que tú te has formado mucho, has dedicado mucho tiempo de tu vida. La mayoría de mis amigos trabajan y estudian, o han trabajado y estudiado a la vez, etcétera. Tú has dedicado un esfuerzo de tiempo, de dinero, de todo. Y luego llegas a eso para tú intentar salir de la precariedad o ni siquiera salir de la precariedad, que esta es otra, que hay gente que se forma únicamente para conseguir un trabajo, ya lo que sea, o sea, sí. También es así. Y luego te encuentras con que en esos puestos de trabajo o no te quieren porque tienes una cualificación, un nivel de estudios mucho más elevado y entonces pues como que no vas a estar ahí, o que te piden ese nivel de cualificación y te dicen, no, mira, es que tú para estar a este puesto tienes que tener, el otro día, por ejemplo, ayer vi una oferta que decía, tienes que tener portugués, inglés, castellano, un curso, creo que era de diseñador gráfico o algo de marketing, tienes que tener la carrera de marketing, el máster de no sé qué y no sé cuántos. Y te pago me acuerdo perfectamente, 1.062 euros. Es que es una vergüenza, porque o sea, prácticamente te están pidiendo que sepas ir subir a la luna y que seas astronauta para un trabajo de 1.000 euros. Es que... Claro, claro, y luego al final, de hecho, hay muchos memes que resumen la realidad sí. Material de muchísimas personas, que es ¿con cuántos años quiere que me ponga a estudiar? O sea, señor, o sea, me pongo a estudiar con 3 años, porque tú me pides todo este nivel de estudios, o sea, este nivel de formación, y luego me pides experiencia. Claro. Entonces, al final te exigen unos requisitos que son prácticamente imposibles, inabarcables, claro. O sea, al final, y luego también por otra parte, y esto da para otro, también te digo, que las personas tienen que desarrollarse y necesitan sus tiempos. Claro. Entonces, tú no puedes exigir a una persona que tenga 20 años, pero porque hasta a la hora de madurar, es que no ha tenido la opción claro. de tener todos los requisitos que tú estás pidiendo. Entonces, bueno, pues la sobrecualificación básicamente es eso, gente que estudia mucho, gente que se prepara mucho, gente que intenta por todas partes salir y que luego opta a trabajos de menor cualificación o de la misma cualificación, pero infrapagados también. A mí me da la sensación que tú hablas en el libro de un concepto que es la romantización, ¿no? De la precariedad, ¿no? A mí me da la sensación de que la gente joven en este país empieza un poco como a despertar, ¿no? O sea, este concepto que se han intentado normalizar, que es un gran éxito, no tanto del neoliberalismo, a mí me gusta mucho hablar del capitalismo, ¿no? No tanto, porque cuando hablamos del neoliberalismo parece que vamos a decir las cosas por su nombre. El capitalismo y la romantización de la precariedad. Tú hablas de un anuncio que, bueno, un artículo que salió en El País, y yo cuando estaba leyendo el libro me acuerdo perfectamente de aquel artículo, que decía 9 trucos para calentar tu casa si no porque no podías pagar la calefacción, básicamente. Yo me acordaba de eso porque yo decía, hostias, es que, o sea, es que a qué punto hemos llegado en este país en el que incluso están normalizando el que tú no puedas calentar la calefacción de tu casa porque no tienes ni un duro, ¿no? Y este es un gran drama también para el país, ¿no? Que pensamos que estamos muchas veces en la gran democracia y tenemos unas carencias terribles, y una de ellas es esta. Absolutamente. De hecho, es más, o sea, creemos que estamos en un país estupendo y es verdad que tenemos un montón de cosas que son súper positivas, sí. Pero de repente dices, madre mía, o sea, la realidad. Lo hablaba esta mañana con unos amigos, es que te das con la realidad y dices, o sea, y ya no solamente que normalicen, porque esto es normalizar, como me acuerdo que hubo un anuncio en el metro de Madrid hace años, que ponía algo así, que tenía como cuidado con las velas en sí. invierno. Sí, yo me acuerdo.
estaba en el gobierno Cristina Cifuentes, Sí, en el sí, gobierno de sí. la comunidad, me acuerdo perfectamente. Y decías, es que esto es, o por una parte, normalizar la pobreza energética, que Total, existe y ahora es una evidencia con todo lo que está pasando, total, total. o, eh, o yo Sí, sí. aquel anuncio, por ejemplo, yo decía, o saber que existe esa pobreza energética, que te dé igual, y encima como cargar, porque esto también pasa mucho, la responsabilidad al individuo de algo que tiene que primar el Estado. O sea, Total. y dices, ¿cómo puede ser posible? Y esto pasa muchísimo. O sea, Pero en es que muchos ámbitos. es que en muchísimos ámbitos, o sea, tú no puedes cargar, o sea, si el sistema está fallando, Claro. Tú no puedes tú, cargar o sea, no si puedes el cargar Estado a está él. fallando, Claro. tú no puedes cargar al individuo de algo que es tu responsabilidad como político solventar, buscar una solución. Y en cambio, porque me parece muy fuerte de un medio, pero ya una campaña en el metro de Madrid me parecía, es que me acuerdo de aquello, me Sí, yo me parecía acuerdo también, increíble. sí. Y de hecho, que esto es una cosa que me parece importante, como decías, ¿no? Las carencias que tenemos, hablando, por ejemplo, de la gente más joven y de no tan joven, pero bueno, la gente que se está iniciando en el mercado laboral, la gente que intenta iniciarse pero que no consigue iniciarse porque muchas veces no lo consigue, la gente que quiere empezar a tener su propia vida porque no podemos independizarnos con 35 años, porque es que no se puede, o sea, necesitamos madurativamente evolucionar y marcharnos antes, ¿no? Y muchas veces cuando hablamos de la juventud, y esto es una cosa que a mí me entristece y me preocupa, y me gusta poner el foco en ello, muchas veces hablamos de, hay que tienen trabajos precarios, hay las prácticas, hay el alquiler, ¿no? Que son como las cosas así como, pero es que eso es, digamos que es el punto uno. Claro. O sea, es que luego hay muchas otras, o sea, me refiero, es que estamos hablando de lo más básico, más básico, más básico. Una vivienda y un trabajo que te permita comer y pagar una vivienda. Y hay un montón de cosas que, o sea, si tenemos que conquistar eso, ¿qué nos queda por hablar? O sea, es que al final es muy triste y muy y que denota mucho cómo está la sociedad ahora mismo en España, que se esté hablando de esas cosas que son tan primarias, o sea, tan necesarias para la vida de las personas. Si todavía no hemos conquistado eso, madre mía, lo que tenemos que hablar. Claro, tenemos que hablar de la salud mental, tenemos que hablar de cómo sociabilizamos los jóvenes si no somos capaces de, o sea, si no nos dejan independizarnos, si no nos dejan ir pasando madurativamente etapas de nuestra vida. Entonces, si es que estamos todavía en la primera página y nos queda el libro entero. Entonces, tenemos un problema muy grande cuando esta generación y las que vienen y la generación más mayor que yo estamos en la primera página. Sí, y además pasa una cosa, que esto también daría para otro programa, ¿no? Pero yo creo que el tema de... O sea, esto sería un motivo inexcusable para que en España hubiese huelgas, y huelgas, y huelgas, y la gente se echase a la calle. A mí me llama la atención y estoy muy preocupado también por lo que dices tú, ¿no? Que es lo que digo yo también, que es muchas veces el éxito de un poco del capitalismo es ese aborrecimiento de la sociedad, ¿no? Que ha visto como algo normal lo que nos han dado y no somos capaces de reaccionar, ¿no? Y de hecho uno de los datos que tú también hablas en el libro es de la emancipación, que es un dato que precisamente, ya hablaba sobre todo de ello el otro día con un compañero, en un libro que escribe Alejandro Inurrieta sobre la vivienda, que hace también mucho hincapié en el tema de la emancipación, ¿no? O sea, hay un dato que tú hablas precisamente del libro y es que solo el 18,5% de los adolescentes entre los 16 y los 29 años se pueden emancipar. Que a mí este dato me parece también terrible porque indica mucho de lo que tenemos y de lo que nos viene, ¿no? Claro, es que al final, o sea, me refiero, es que la gente joven tiene que, o sea, tiene que vivir su Claro, vida. O sea, es que me refiero, tú naces, creces, te independizas, tienes tu vida, la que tú quieras, yo ahí no me voy a meter. Si quieres hijos o no quieres hijos, si quieres solo, si no quieres solo, ahí cada uno tiene su vida, pero tienes que tener ese desarrollo madurativo, tienes que tener ese desarrollo físico, emocional, económico, o sea, tienes que tener ese desarrollo vital, que sería como el resumen, y ese desarrollo vital pasa porque tú te vayas de casa de tus padres, claro. elijas dónde te vas a vivir o dónde puedes vivir, te enfrentes a determinadas situaciones de la vida, etcétera, 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 porque eso es un desarrollo vital. Y
que solamente el 16% de las personas jóvenes o el 19% de las personas jóvenes se puedan independizar, pues hombre, es un dato cuanto menos preocupante para una sociedad. Sí, sí. No, preocupante y dramático. Y que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora, que es con el paro juvenil. Porque en España hay un 43,9% de paro juvenil, que este es otro dato que tiene mucho que ver con, hablábamos antes de las casas de apuestas, pero es que esto también tiene mucho que ver con los barrios en donde no hay expectativas de futuro. De hecho, salía hace poco un informe que decía que ya los chavales de hoy en día empiezan a pensar que viven peores que sus padres, es decir, que no tienen perspectiva de futuro y, bueno, en fin, el panorama es desolador. ¿Cómo crees que hemos llegado a este punto con este paro juvenil? Porque muchas veces cuando pones esto encima de la mesa y hablas y intentas tener un debate un poco adulto, muchas veces se termina con, bueno, estos quieren en Bolivia, Venezuela, es como que, otra vez, y nuestro ejemplo muchas veces, pues a lo mejor tendremos que pensar en que la emancipación en Finlandia o en Suecia, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, serían ejemplos para nosotros, y sin embargo, como que somos incapaces de pasar ese debate y pasar a la siguiente fase, y bueno, a ver si alguna vez los políticos se ponen en serio con esto. ¿Por qué crees que hemos llegado a esta tasa de desempleo juvenil que son tan lamentables? Hombre, pues porque creo que por dos cuestiones, o sea, bueno, por muchas, pero me refiero, yo destacaría dos. Una de ellas es porque no se les ofrece oportunidades laborales a los jóvenes o no tantas. Claro. Y las que se les ofrecen, es que es una realidad, o sea, y las que se les ofrecen son mierda. Precarias, absolutamente. Entonces, al final, es que pones a las personas jóvenes entre la espada y la pared. Claro. Es así. O sea, si tú estás buscando trabajo, o sea, no lo encuentras, a lo mejor consigues un trabajo para verano o consigues que te contraten en una tienda de ropa de estas de marca. Inditex lo hace mucho, te contrato puntualmente para esto y a lo mejor y te dejo en la bolsa de trabajo y a lo mejor te llamo entre 3 meses y a lo mejor te llamo para el turno de fin de semana o a lo mejor te llamo. Pues claro, al final esas condiciones precarias, para empezar, no les das oportunidades y lo que le das es a veces terrible y a veces hay gente que no lo coge, pero es minoritario, también te lo digo, o sea, yo toda la gente que conozco lo acaba cogiendo, hasta que revientan, claro, cuando revientas, pues dices, es que, ¿qué hago? O sea, es que, y luego también, otra cosa que hay, es que en España tenemos muy instalado el tema de las prácticas por encima de todas las cosas. Los becarios yo también. Me tiré haciendo prácticas hasta, claro, los becarios, entonces al final tú dices que sí, que yo las prácticas formativas me parece que están bien. Ahora, utilizar en fraude las prácticas formativas me parece que está mal. Es decir, yo cuando estuve haciendo prácticas formativas sobre lo mío y aprendí lo que era una redacción y los nervios y no sé qué, y tiraba, pues claro, tú ahí estás, pero una vez que has aprendido eso, se acabó, campana y se acabó. O sea, claro, han utilizado, las empresas han utilizado el tema de los becarios como un elemento, un instrumento de ahorro, ¿no? Por decirlo así. Absolutamente. Tú no puedes coger, o sea, las prácticas son para aprender. O sea, luego existen otro tipo de contratos, pero las prácticas, que son las que te cobran, las que te pagan 300 euros, las típicas prácticas que hacemos todos los jóvenes, 30 prácticas en nuestra vida, esas prácticas son para aprender. Y tú no puedes pedir experiencia. Tú no puedes suplir contratos estructurales, puestos de trabajo estructurales son necesarios para el desarrollo de esa empresa. No los puedes suplir con becarios, no puedes parchearlos con becarios. Y muchas empresas hacen eso. Totalmente. Muchísimas. Y de hecho, bueno, en verano pasa un montón. Pues que la gente se va de vacaciones. Pues contratamos a 3 becarios y nos sacan el trabajo y chimpún. No, mira señora, eso es un trabajo estructural y hay que contratarle como un puesto de trabajo, no como unas contratos de prácticas. Entonces, al final, entre que no se nos dan oportunidades laborales, las oportunidades laborales que se nos dan son precarias, o muchas veces en fraude, porque eso, o sea, son prácticas en fraude. Total. Pues haces que la situación de los jóvenes pues sea la que es, claro. Y al final, ¿a quién afecta mayoritariamente? Porque luego cuando hablamos de paro juvenil, también hay que saber explicar dónde están los cortes de edad, porque el paro juvenil es hasta los 24 años. Que luego podemos hablar del paro de los 24 a los 29. Que también está para largo. Y ahí es cuando, en principio, la gente... Claro, que ahí es cuando en principio la gente se empieza a independizar. Ojo, a mí ese paro también me preocupa mucho. No, probablemente el que más. Ese me preocupa mucho también, porque dices, es que
tú te das cuenta que el paro y la precariedad en esa edad, que es en el momento en el que esa persona empieza a desarrollarse, digamos, ¿no? Vitalmente, pues me voy a independizar o empieza a tener un trabajo y empieza a tener ingresos, o en ese momento, que es un desarrollo vital muy importante para la gente joven, es donde está ese paro y donde está esa precariedad Claro. más digamos, más resaltada, ¿no? Más fuerte, ¿no? Y claro, a mí me preocupa también el, el siguiente tramo de edad. Me preocupan los dos. Muchas veces creo que hay que mirar siempre esos dos tramos de edad porque es cuando la gente joven empieza a desarrollarse. Pero vamos, respondiendo a tu pregunta, creo que es porque no se les da oportunidades, porque se aprovechan muchas veces de ellos y porque la precariedad es brutal. Y porque hay una clase, una parte de la clase empresarial que daría para escribir un libro. Esto tiene mucho que ver con un dato que define también un poco en dónde estamos. Y es que España encabeza el ranking del consumo de psicofármacos. Y haces una relación directa con la clase trabajadora en los barrios donde más afecta, que suelen ser los barrios de renta media baja. Otro enésimo ataque más a la clase trabajadora. Esto es otro drama. Pues sí, el tema de lo de los... Mira, yo, de hecho, en el libro lo especifico. Yo nunca voy a decir que estoy, porque no lo estoy, o sea, yo no estoy en contra de que se utilice, por ejemplo, el Lexatin o lo que sea, pero cuando hace falta. Claro. No para parchear, efectivamente, porque es lo que muchas veces es lo que está pasando, una realidad material, económica, social y política de las personas que se encuentran en unas situaciones de estrés, de precariedad, etcétera. Eso a mí o sea, no puedo, o sea, yo entiendo que cuando es necesario se tiene que hacer, pero que hay que mirar por qué hay determinados trabajadores que tienen que tomar esto, porque les produce ansiedad no llegar a fin de mes, les produce ansiedad que les despidan, les produce ansiedad, y esto va muy ligado, que no sé si lo tienes en mente hablar, pero también pues va muy ligado con el consumo ya no solamente de psicofármacos, sino de fármacos, o sea, de otro tipo de fármacos. Claro. Es decir, pues, porque esto es, o sea, esto que, vamos, es la gente que nos está escuchando seguro que lo han hecho, es que lo hemos hecho todos. El de decir, pues estoy hecho una mierda, me encuentro fatal, tengo fiebre, pero es que no puedo faltar a trabajar porque me van a echar. Me van a dar un toque o me van a mirar mal o a lo mejor no me van a echar, pero a lo mejor tú piensas, porque esto es que yo lo he pensado, toda la gente que yo conozco lo ha pensado, es que a lo mejor no estoy tan malo y me tengo que reservar para un día que esté muy, muy malo y te vas malo a trabajar. Sí, sí. Y te tomas otro fármaco, no psicofármaco, pero te tomas otro fármaco y dices, no. Pero esto tiene mucho que ver, yo creo que esto tiene mucho que ver, perdona Alejandra, pero esto tiene mucho que ver también con lo que dice Victorianos luego al final del libro, en el epílogo, ¿no? La desmovilización de la clase trabajadora, la falta de sindicación, o sea, ese miedo que se ha metido la clase trabajadora porque pasa a perder el puesto de trabajo simplemente porque están malos. Yo tengo amigos que los propios jefes les han mandado un mensaje y les han dicho, no estás tan malo, vete, te quiero ver aquí a las 10, ¿no? Es decir, coño, que tengo 38 de fiebre, ¿no? O sea, yo creo que eso tiene mucho que ver con esto. Tiene mucho que ver, tiene muchísimo que ver, o sea, es cierto que bueno, que la cultura del sindicato y tal ha perdido fuerza, pero también es cierto que hasta hace un año y medio se podía despedir por estar enfermo. Efectivamente. El 52D del Estatuto de los Trabajadores, perdón, el 52D del Estatuto de los Trabajadores es que permitía de forma legal despedir a un trabajador por estar enfermo. Que es que era una barbaridad, esto es una barbaridad. O sea... Claro, entonces es que me refiero, es que había una justificación porque la gente tuviese miedo a decir, me cago en, no me la voy a jugar, porque es que en el estatuto se recogía eso, en el estatuto de los trabajadores, hasta hace nada. Y luego además una cosa es que lo recoja el estatuto, como lo recogía en el 52 hasta hace un año y medio, 2 años, y otra cosa es que aunque no lo recoja el estatuto, no te puedan despedir. Claro. Porque me refiero, si tú coges y dices, es un despido nulo de facto, o sea, vale, pero si es un despido improcedente, también eso te lo tienes que pelear. Claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, al final, es cierto que lo que tú comentabas, ¿no? El no sindicarse y tal, pues es muy negativo para los trabajadores, pero también es cierto que como es más barato despedir ahora, como existe temporalidad y a veces no has acumulado tantos días y te dicen, pues te despido y ya está, y la precariedad, digamos, estructural del sistema, pues hace que tú al final tienes que comer y tienes que pagar el alquiler y tienes que hacer todo. Y dices, pues es que no me la juego. Y vas. Y vas, claro.
Hablemos de perspectiva de género, porque esta entrevista, como otras tantas, no puede quedar aparte, porque, y sobre todo en el mundo laboral. Las mujeres trabajan más horas, hay una brecha salarial todavía terrible, lo hay en el deporte, lo hay en cualquier ámbito que nos podamos mover, son trabajos más precarios, han realizado mucho más esfuerzo durante la pandemia con el COVID. ¿Qué ocurre en España con el trabajo con respecto a la mujer y esa brecha salarial y sobre todo la temporalidad? Que es una cosa que me parece increíble que exista casi un 74% de mujeres que tienen trabajos a tiempo parcial. ¿Cómo es posible esto? Bueno, son muchas cosas las que hay que analizar aquí. Sí, muchas. Para empezar, es que, a ver, voy a ir por partes. Por una parte, los sectores asociados a lo femenino, digamos, ¿no? Mayoritariamente femeninos, pues muchos de estos sectores son muy precarios. O sea, ahí ya existe una brecha muy importante, ¿no? Por ejemplo, el sector de los cuidados, el sector de la limpieza, este tipo de sectores, pues son mucho más precarios y entonces ya partimos de una base importante. Y con Luego, un componente racial. Absolutamente, efectivamente. Si eres mujer y eres migrante ya lo tienes todo para ser, o sea, es población súper vulnerable, porque, bueno, además en el ámbito de las mujeres racializadas ya es en plan, es que se le junta el hecho de a lo mejor no tener el permiso de residencia, el racismo que hay, porque hay racismo, o sea, esto es una sí, eso es una etcétera, ya es tremendo. Pero por una parte tenemos eso, ¿no? Que hay asociados a lo femenino o sectores feminizados que son más precarios. Luego existe un componente en las mujeres, son las que más se piden, por ejemplo, la reducción de jornada para el cuidado de los hijos, y eso al final, quieras que no, también cuando tú haces el sumatorio salarial, al haber una parcialidad, pues el sumatorio de las mujeres pues es menos que el de los hombres, o sea que eso también es importante, el tema de la parcialidad. Y luego también es cierto que existe en muchas ocasiones una discriminación a la hora pues de ascender o de contratar, y por eso hay muchos más hombres que llegan a puestos de mayor liderazgo o de mayor responsabilidad. Quiero tener mucho cuidado con la responsabilidad porque me parece también importante responsabilidad cuidar a una persona mayor, pero bueno, en términos, digamos, empresariales, entendámonos esa responsabilidad, ¿no? Que se viene que tenemos asociada, y al final esos salarios, pues obviamente son abismalmente más grandes que el de una mujer, aunque estén... O sea, tienen menos proyección al final las mujeres muchas veces dentro de las empresas, por los componentes que te estoy comentando. Sin duda. Hay un dato también que hablas del acoso, las denuncias por acoso sexual. Tú en el libro hablas de un dato que hubo 2.484 denuncias de acoso sexual en las que solo se condenaron a 49 personas, que a mí esto me parece terrible. Yo estaba leyendo esto y no daba crédito, yo desconocía este dato. ¿Cómo es posible que lleguemos a esta normalización, ¿no? de este acoso, de este... O sea, ¿cómo hemos podido llegar a esto? Porque este dato es otro dato que yo tuve que apuntarlo porque lo desconocía, ya te digo, y me pareció increíble. A mí también me pareció increíble. A ver, al final el trabajo es una esfera... A ver, yo lo voy a plantear muy crudo, o sea, que lo plantee muy crudo no significa que lo piense así, pero el trabajo es una esfera más de la vida. Es una esfera muy importante, pero es una esfera más de la vida. Total. Entonces, al final, las mujeres, o sea, el acoso sexual de las mujeres que vemos en la calle, el acoso sexual que existe hacia las mujeres, se traslada a las esferas de la vida. Entonces, por eso, claro. O sea, no es algo, o sea, es que no es algo raro pensar que si a ti te acosan por la calle, te puedan acosar en otra esfera de tu vida. O sea, obviamente pasa menos porque hay más gente, porque es otro tipo de ambiente, por muchísimas otras características, pero en el fondo es una esfera y pasa, o sea, pasa a esa esfera, ese acoso. Entonces, y no solamente pasa dentro del trabajo, que es muy fuerte, sino que también pasa a la hora de buscar trabajo. Claro. Esto también es muy importante. O sea, yo hice una investigación para público, me acuerdo perfectamente, buscando trabajo, y me hice pasar por una chica que se llamaba Irene,
y a mí me ofrecieron muchas cosas que yo decía, pero si yo estoy buscando trabajo, era de administrativa, me acuerdo perfectamente. Ese acoso también se produce a la hora de buscar trabajo. Y al final luego pues también está el miedo a no salir, a que no te crean. Claro. La justicia muchas veces pues que es machista. Muchas no, la gran mayoría. Ya hemos visto lo que ha pasado hace nada con la ministra de Igualdad, que decían que la justicia no tiene que ser ni machista ni feminista. Bueno. Al final existe una cultura, ¿no? Y la cultura pues es la que es. Y claro, pues al final entre el miedo que te meten, la reclamos por aquí, el tipo también de normalización que hay, porque si tú al final lo estás viendo en todas las esferas de tu vida y tú vas por la calle y te sueltan un chillido o te tocan el culo en el metro, pues eso también es una forma de acosar sexualmente a una mujer. Y eso se traslada a todas partes. Claro. O sea, y yo estoy convencida, o sea, yo he visto también anuncios de buscar piso a cambio de sexo. O sea, mujeres. Sí. Pero de buscar piso, ¿por qué? Porque el piso es otra esfera de la vida. Claro. Y al final el machismo que hay se traslada a todas las esferas y es una realidad. Y al final luego, claro, tenemos datos como este. Sí, sí, que son terribles. Abusos de las empresas, que es otro tema que conozco gente que incluso ha normalizado, ¿no? Que le paguen en B, o sea, el falta de registro obligatorio para los trabajadores, las horas no pagadas, cosas como, bueno, esta normalización de estos abusos de la empresa que se han normalizado y que a mí me da la sensación de que había un gobierno, hasta hace muy poco, que casi lo amparaba. Claro, un gobierno que pagaba en B a su ministro, pues esto casi lo amparaba. No sé si tienes la sensación de que esto se está revirtiendo y de que hay un más control con respecto a este tipo de abusos de las empresas, o seguimos un poco arrastrando esto que llevamos desde hace años. Hombre, creo que algo sí, me refiero. Al final es cierto que la economía sumergida parece que se está reduciendo un poquito con las actuaciones de la Inspección de Trabajo. Y sí que es cierto que, por ejemplo, en el registro de jornada obligatorio, que se puso creo que fue en el año 2019, en mayo de 2019, si no me equivoco, pues bueno, sí. Pero también es cierto que, bueno, tenemos una cultura bastante arraigada de abuso por aquí, sí. Abuso por allá, y no sé qué, no sé cuánto, ¿entendés? Total. Es cierto que sí que se trabaja para intentar reducir estas cuestiones que comentas, ¿no? Estos abusos, pero la cultura es muy fuerte, ¿eh? Sí, sí, es muy fuerte. O sea, me refiero, al final es muy fuerte, entonces diría que algo, pero no tanto como nos gustaría. O sea, yo creo que el tema o sea, existe la obligación del registro de jornada, pero el registro de jornada veo que muy pocas empresas lo hacen, veo que como no está totalmente acotado como tiene que ser ese registro, pues hay mucha gente que lo hace por Excel, y entonces en el Excel tú firmas y te firmas ya toda la semana. Es que donde está la ley muchas veces está la trampa. O sea, claro. Entonces al final, pues sí, o sea, me parece que son herramientas súper importantes y que en algunas empresas sí que son efectivas. Y obviamente la labor de la Inspección de Trabajo en regularizar un montón de cosas, o sea, un montón de cuestiones fraudulentas es fundamental, y de hecho está ocurriendo, ha pasado en el campo, está pasando en otros sectores. Entonces sí se nota la diferencia. Ahora queda muchísimo. Y ya no solamente, o sea, ya si nos podemos hablar de esos abusos que cometen las empresas, que ya me puedo meter hasta con el tema de la desconexión digital. ¿Quién no escribe un WhatsApp? O sea, ¿a quién no le escribe un WhatsApp pero no le llaman fuera de la hora laboral? ¿A quién no le piden, oye, tú vente para acá porque es que no puedo? Entonces, al final, sí que es cierto que hay un principio, pero de momento solo es un principio. Aquí en el chat nos dicen que el registro de jornada son los padres. Efectivamente. Yo es que casi no conozco a gente que tenga registros de jornada en su empresa. Las empresas grandes, ¿no? Las empresas grandes sí que tienen registro de jornada. Las empresas grandes sí, pero es verdad que España, pues por ejemplo, y no me quiero meter aquí con las pequeñas empresas, lo quiero dejar no, claro. Es verdad que al final España pues tiene empresas pues, más pequeñas, en las que pues a lo mejor hay 5 trabajadores y pues no se ficha, y yo no conozco mucha gente que fiche. Y ahora con el tema del teletrabajo, bueno, antes, bueno, pues pasaba la tarjetita por claro. La gente que tal, pero ahora
Yo conozco, de verdad, conozco poca gente que fiche. Y además, bien, el teletrabajo está generando muchísima ansiedad en los trabajadores. Yo tengo una amiga que trabaja, le han pasado a teletrabajar en casa obligada y es una ansiedad. No es tan, la gente piensa que es muy guay estar en casa trabajando, pero no es tan divertido. Las ETT, otro tema que hablas en el libro, que creo que ha sido uno de los mayores engaños para la clase trabajadora. Yo, mis primeros trabajos fueron en ETT, y lo que comenzó siendo una cosa que parecía que, bueno, que podía ser un instrumento válido, se ha terminado transformando en una cosa completamente distorsionada y diferente. Háblanos de las ETT. Bueno, pues las ETT son las empresas de trabajo temporal, que de primeras, o sea, no hay que decir, no, o sea, me refiero, tienen alguna función que puede ser positiva, pero está mal ejecutado. Total. Perjudica a los trabajadores y a las trabajadoras. Entonces, al final, las ETT muchas veces, aparte de que te contratan, son, claro, su propio nombre lo dice, qué tontería, empresas de trabajo temporal. Entonces, pues, ¿qué contratan? Pues trabajadores pues para muy poco tiempo. Entonces, al final, hay empresas que se nutren de esos trabajadores y que yo conozco trabajadores, y de hecho en el libro hablo de uno, que se tiran tropecientos años en una ITT, que dirías. Sí, encadenan trabajos año tras año. Claro, encadenan trabajadores, trabajos y te precarizan, porque para empezar no tienes un contrato fijo nunca. Para continuar, con el tema de los convenios también suele haber bastante problemas con el tema de las ETT, qué convenio te pago, qué convenio no te pago, el de sector, el de no sé qué. Y luego también, claro, que la estabilidad laboral que tú puedes tener es prácticamente inexistente, para empezar, porque son contratos muy temporales. Claro. Y para continuar, porque si tú, y esto es muy importante también, si tú, imagínate que trabajas, no voy a decir un nombre de una ETT, pero trabajas para ETTX, ¿vale? Y ETTX te llama para un trabajo el viernes y es para 2 semanas. Y dentro de 2 semanas te llama para un trabajo y a lo mejor tú estás en otra ETT intentando sacarte la vida, tal. Esa ETT te puede castigar y decir, pues ya no te llamo más hasta que yo quiera. Entonces, al final, esos trabajadores muchas veces están entre la espada y la pared otra vez, como pasa con todo. Es que porque tienen, o sea, muchas veces intentan a toda costa que la ETT le vaya colocando, que sea un trabajador parche, muchas veces, claro. ¿No? Te quiero para esto, parche, te quiero para esto, parche, te quiero para esto, parche, pero al final no sabes ni cuánto dinero vas a ganar a fin de mes. Además, teniendo contratos temporales, tus indemnizaciones son inexistentes. Lo que tú acabas cotizando es muchísimo menor. No te puedes acabar sindicando porque no sabes dónde vas a estar dentro de 5 días. Entonces, al final, es un descontrol brutal y hacen que esos trabajadores estén realmente en una situación de absoluta vulnerabilidad. Sí. Economía sumergida, otro tema que daría para hablar largo y tendido en este país. Estamos hablando del 24,6 del Producto Interior Bruto, que me parece también otra cifra para replantearnos qué sociedad somos. ¿Cómo podemos? Bueno, esta pregunta es un poco complicada de responder, pero ¿qué plantearías para intentar revertir una situación que nos hace mucho daño al trabajo en general, al trabajo digno y bien remunerado? Dices la economía, ¿cómo revertiría la economía sumergida? Correcto. Con inspección de trabajo a saco. Con inspección de trabajo, que es otro tema que luego lo haremos, pero que yo personalmente veo que todavía falta mucho por avanzar ahí, ¿no? O sea, a mí me parece que me da la sensación que faltan todavía muchos inspectores de trabajo. Claro, o sea, yo haría unas campañas brutales, o sea, como se han hecho, por ejemplo, se han hecho unas campañas muy fuertes en el campo hace un par de años y yo las haría, pero constantemente, o sea, cogería y diría, bueno, pues vamos a empezar por estos sectores y barriendo, y intentando, o sea, obviamente identificando cuáles son los sectores en los que más economía sumergida se mueve. Al final es cierto que eliminar toda la economía sumergida lo veo prácticamente imposible. Sí, pero bueno, eliminar una parte, ¿no? Sí, pero bajar esta cifra. Intentar bajar esta cifra, entonces pues iría por actuaciones inspectoras, o sea, reforzaría muchísimo la inspección y empezar a
a ir barriendo a las empresas que no, que, vamos, que incumplen algo tan básico como contratar a sus trabajadores. Claro. Pondría unas sanciones muy fuertes que al final disuadan a las empresas o sea, que les venga más a cuenta decir, pues mira, pago las cotizaciones, etcétera, porque como me coma una multa, la multa que me como va a ser terrible, sí. Vamos. Sí, para cerrarte el negocio. Los ERTE, otra figura que se ha puesto muy de moda desde la aparición de la desgraciada pandemia. Para mí, y esto es una opinión personal, creo que ha sido fundamental el desarrollo de los ERTE. No sé si tú estarás de acuerdo, supongo que sí. Hay quien critica todavía a los ERTE, pero ¿qué hubiese pasado en este país si no hubiese existido la figura de los ERTE? Hombre, pues al final los ERTE fueron una salvaguarda para el empleo muy importante. Y escúchame, tampoco quiero decir una cosa muy importante. Para el empleo, o sea, para los trabajadores y para las empresas, ¿eh? O sea, no, claro. Por supuesto. Claro, que mucha gente dice, no, es que los trabajadores... Bueno, perdona, es que tú te han exonerado las cuotas de la seguridad social, no has tenido que pagar sueldos, es que son un montón de cosas. Entonces, bueno, pues los ERTE fueron la salvaguarda. Es que es justo la salvaguarda para el empleo. Hubo 3 millones de trabajadores en ERTE. Ahora ya creo que quedan 110.000 por ERTE COVID y 15.000 por todo o algo así. Y bueno, o sea, al final permitió a las empresas hacer un parón, ¿no? Un impasse durante la pandemia y salvó muchísimos puestos de trabajo. Claro. Es cierto que ha habido empresas, pocas, pero ha habido empresas que los han utilizado mal, fraudulentamente, pero vamos, ante situaciones tan terribles como estas había que hacer soluciones muy a las bravas y era una buena solución. Vamos a llegar a un tema que es un tema que está suscitando muchísima controversia, que es yo iba a decir la derogación, que no lo es la contrarreforma de la reforma laboral del gobierno de Rajoy. Y aquí hay quienes abogan o por quienes creen que ha sido un poco decepcionante por parte de Yolanda Díaz, y hay quienes creen que es un primer paso y que mejor llegar a un consenso con todos los actores sociales. Yo estoy dividido, tengo que reconocer que tengo el corazón un poco dividido porque por un lado sí, pero por otro lado no. Pues si hablamos de los 45 días, aquí sí que yo, por ejemplo, sí que estoy un poco con lo que decía ayer Gabriel Rufián, pero esto es una opinión personal mía. ¿Qué te parece a ti esta reforma de la reforma del laboral del gobierno de M. Rajoy? Pues a ver, diría, por una parte, o sea, a ver, diría que es un comienzo. O sea, creo que es un comienzo pequeño. O sea, a ver, pequeño tampoco, a mí también se me ha quedado un poco corto, pero bueno, creo que al final los derechos pues se van conquistando. Es que creo que es importante que haya dado fuerza a la negociación colectiva, que nos hace mucha falta. Creo que es importante que haya que haya priorizado el convenio de sector por el convenio de empresa en salario y en jornada, que también, bueno, es un avance. Yo creo que lo que ha pasado también, y perdona que te interrumpa un momentito, Alejandra, pero yo creo que estábamos acostumbrados al golpe de mando encima de la mesa y esto lo hago yo porque aquí mando yo. Y no estamos acostumbrados muchas veces a las negociaciones y ponerse todos de acuerdo. Yo creo que el gran éxito aquí de Yolanda Díaz, personalmente, es de poner de acuerdo a todo el mundo, que esto parece que se nos ha olvidado, pero la política tiene que ser también esto, ¿no? Claro, bueno, sí, es importante, o sea, a mí me parece muy importante que haya diálogo social. No hay que olvidar que la reforma laboral del 2012 no lo hubo y es importante que lo haya, sobre todo, ya no solamente para esta reforma, sino para todo. Considero que es importante que haya diálogo. O sea, yo el golpe de mando también lo llevo muy mal. Sí, yo también. Entonces creo que es importante hablar, creo que es importante poner en común, creo que es importante llegar a acuerdos. Entonces, por esa parte estoy de acuerdo en que haya diálogo social, siempre defender el diálogo y creo que al final todo el mundo tiene cosas que aceptar. Podrás estar más de acuerdo, podrás estar menos de acuerdo, pero hay que verlo. Y luego, bueno, tener lo que comenta la gente, tener a patronal... tener a patronal es un punto importante. Yo considero que es un punto importante. Sí, claro. Porque no es lo mismo sacarlo solamente con los sindicatos que sacarlo con todos los agentes sociales, porque es como que esta reforma va con el consenso de todos. Exactamente. Entonces es importante. Totalmente de acuerdo. Dicho esto, considero que
al final una negociación es tú das, te dan, y considero que, bueno, que hay cosas que se tienen que seguir negociando y que se tiene que abrir una segunda mesa de diálogo para seguir recuperando derechos. Es que no es que se esté pidiendo nada, que sí que es algo extraordinario, pero no es que se esté pidiendo nada extraordinario, sino que son derechos que nos arrebataron hace 10 años y que yo entiendo que hay que pedirlos. Yo entiendo que hay que pedirlos. Ahora, también estoy a favor del diálogo social. Claro. Dos últimas preguntas antes de la parte final de la entrevista, que se nos está pasando el tiempo volando. Estaríamos aquí hablando... Me da pánico Venga, va. La primera pregunta de las dos últimas es la inspección en el campo, ¿no? Que a mí este es un tema que sí que me gusta hablar de ello porque muchas veces pasamos desapercibido el trabajo en el campo y este es un país en donde hemos maltratado a los trabajadores del sector, a los trabajadores que están en el campo. Me da la sensación de que la llegada de Yolanda Díaz ha puesto muy nervioso al empresariado o a gran parte del empresariado del campo. No sé si tú estás de acuerdo con esto. Sí, bueno, de hecho, cuando Yolanda Díaz anunció que iba a hacer las actuaciones inspectoras en el campo, se lió mucho. Entonces, sí, pone nervioso a una parte de los empresarios de allí. Pero lo cierto es que lo que pasa lo que pasa en el campo es muy grave. O sea, ahora mismo no tengo datos, pero si buscas en internet, todos los meses salían noticias de tantas personas hacinadas, abusos sexuales, sí. Pero sí, y es que unos abusos que ya no son ni laborales, o sea, es que son de los derechos humanos. Que dicen, sí. Pero ¿cómo puede ser posible en España que esté pasando? Claro. Sí, es que es increíble. Entonces, es increíble. Bueno, pues que ponga nerviosa una parte que, pues bueno, que le ponga, pero es que me refiero, es súper importante acabar con la vulneración de los derechos humanos. Total. Es que me refiero, si estamos hablando de que tienen a personas en condiciones de hacinamiento o de semi-hacinamiento, personas cobrando sueldos irrisorios e ilegales, todo eso pues se tiene que acabar, obviamente. Sí, que muchas veces... Humanos, que muchas veces hablamos de Camerún, pero que en España está ocurriendo. Claro, y es que los derechos humanos y los derechos laborales están para cumplirse. Claro. Ya está. Y ya está. A partir de ahí construimos lo que tú quieras. Claro. Pero es que esto es lo mínimo. Entonces, a mí me da igual, luego, no es que me da igual, pero me refiero, luego podremos negociar otro tipo de cosas. Claro. Pero lo mínimo. O sea, es que lo mínimo es por derecho, entonces... Sí, pero que estemos así, ya te dice bastante la situación en la que venimos. Claro, absolutamente, pero lo mínimo es por derecho y entonces se tiene que garantizar. Última pregunta, el futuro del trabajo en España, en un país que es un país mayoritariamente un país de servicios. ¿Qué cabida tiene esta reforma en un país en donde, bueno, pues la industria es la que es? Yo lo hablaba hace un ratito con mi padre, ¿no? Decíamos, ¿cómo está la industria en España? Pues mal. O sea, se han cargado la industria en este país como se han cargado muchas otras cosas. Somos un país de servicios. ¿Qué cabida tiene esta reforma nueva para acabar con esta precariedad laboral que afecta sobre todo a mujeres y gente joven en un país que es determinantemente de servicios? Pues mira, a ver, tal y como está ahora la reforma, por ejemplo, el tema de los convenios, por ejemplo, las empresas de multiservicios, el otro día UGT sacó una tabla maravillosa que recomiendo a todo el mundo leer. Hablaba de las empresas multiservicios. Utilizó, escogió sectores económicos, sectores de trabajo que suelen contratar o que contratan en empresas de multiservicios. ¿Qué pasa? Que ahora el convenio ya no se va a utilizar el convenio de la empresa de multiservicios, sino que se va a utilizar el convenio del sector. Y hay sectores en los que puede llegar a subir 7.000 euros al año los salarios de los trabajadores. Lo normal pues son 1.000, 2.000 euros, que bueno, en sectores tan precarios también digo que 2.000 euros es dinero. Entonces, por una parte, a nivel salarial, lo tenemos ahí. O sea, existe para determinados... Encima, es que ya te digo, multiservicios, hostelería, Kellys, etcétera. Claro. Esos están mucha gente contratando multiservicios. Si seguimos que somos un sector, un país principalmente de sector servicios, el tema de la contratación temporal.
en España tenemos mucha hostelería que contrata temporalmente, etcétera, pues en ese momento también se eliminaría esa contratación temporal, dependiendo, porque eso se tendría que estudiar, o sea, cada empresa luego tiene que adaptar sus contrataciones, etcétera, a la normativa vigente de la reforma laboral cuando se apruebe. Esperemos que se apruebe. Y pues tendrá que ver pues si son fijos discontinuos, claro, si se hacen indefinidos, habrá que ver exactamente. Los jóvenes, por ejemplo, en los jóvenes tendremos los contratos formativos en determinadas, porque luego tienen muchas cositas, ¿no? Pero bueno, hay jóvenes que verán que hasta solamente habrá contratos temporales hasta los 30 años. Entonces, bueno, yo diría que el tema del convenio sectorial por encima del convenio de empresa y el tema de la reducción de temporalidad, que son dos cuestiones muy del sector servicios en España, podría favorecer a los trabajadores. Aquí nos dicen en el chat que de hecho existen convenios del siglo pasado. Seguramente, sí. Pues vamos a la última parte de la entrevista. Se nos ha pasado volando el tiempo. Estaremos aquí muchísimo tiempo hablando. La verdad es que el tema de la reforma laboral, solamente con la reforma laboral y con todo lo que desarrollas en el libro, estaríamos hablando horas y horas. Así que vamos con la última parte, la que más os gusta a los y las invitadas del programa. Un libro. Un libro que me esté leyendo o un libro que me guste mucho. La historia interminable es mi libro favorito. Una película. Forrest Gump. Y La misión. Las dos, me parecen. ¿Un disco o una banda sonora original de tu vida? Una banda sonora, La misión, me gusta mucho, pero me gusta mucho también la banda sonora de Piratas del Caribe, la banda sonora de Indiana Jones, hay muchas bandas sonoras que me gustan. Y de discos, depende en la etapa de mi vida que me pilles, pero cuando era súper adolescente me gustaba Melendi, ahora me gusta más, pues, sí. Me gusta Morla, me gustará mucho Rigoberta Bandini, estoy totalmente enamorada de ella. A mí también. Un aroma. Al café, sin duda. Un lugar especial. Me gusta muchísimo Portugal entero. O sea, podría decirte cuál, pero Portugal en sí, siempre que tengo la oportunidad de ir, porque la economía me deja, siempre iré a Portugal. M. Rajoy. A mí me suena Mariano Rajoy. ¿Qué te sugiere Mariano Rajoy? ¿Qué me sugiere? Pues en cuanto al mercado de trabajo, una reforma horrible que estamos pagando a día de hoy, todavía 10 años después. Sí. Yolanda Díaz. Me parece una persona muy trabajadora y bueno, tengo mucha confianza depositada en ella. Mierda Jobs. La realidad de muchas personas en España, y no solamente jóvenes, mujeres, migrantes, personas mayores de 45 años, que eso es un temazo también para hablar eternamente. Sí. Y por último, futuro. Bueno, incierto todavía, diría. Incierto. O sea, con esperanza, pero incierto. Pues ha sido un auténtico placer tenerte en el programa hoy. Alejandra, ha sido un auténtico placer. Estaremos horas y horas. Tenía muchas ganas de que te pasaras por el programa. Ha sido un auténtico placer, un auténtico lujo tenerte en el programa. No os podéis perder esta maravilla que ha escrito Alejandra, La España Precaria. No os lo perdáis porque es una auténtica gozada para entender cómo está la realidad en España y de dónde venimos. Muchísimas gracias, Alejandra. Gracias por pasarte por mi canal de Twitch. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Me pasa súper bien y creo que hemos hecho un análisis completo.
Bueno, pues esto ha sido todo. Nos vemos el próximo jueves. No os perdáis la próxima entrevista de la próxima semana, en donde vamos a hablar con Paco Gracia, vamos a hablar con Luda Merino y vamos a hablar sobre la ley de memoria democrática que está a punto de salir adelante en el Congreso de los Diputados. No lo perdáis el próximo jueves aquí en mi canal de Twitch. Salud, República. Hasta la próxima.